Buenos días, tardes, noches o en el momento que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta pequeña maquinita que se trata de la impresora o fechadora H7. Vamos a comenzar viendo la máquina. A decir verdad, esta máquina es bastante sofisticada porque nos permite hacer impresiones básicamente con la mano. Vamos a comenzar viendo lo que es la máquina en sí y todos los componentes físicos que trae. Vamos a comenzar viendo dos baterías completamente recargables. Si nos fijamos bien en las baterías, aquí podemos notar que traen sus puertos de carga o donde vamos a conectar la alimentación, ambas por igual. También algo que cabe notar en la batería es que traen estos dos pequeños puntos de presión que nos va a servir para extraer la batería más adelante. Y la maquinita en sí, esta vendría siendo lo que es el H7 o la carcasa principal de la máquina. Si nos metemos un poco más con la máquina en cuanto a sus partes, pues tendríamos la carcasa, tendríamos el gatillo, que al accionar este vamos a poder comenzar a imprimir, que eso vamos a verlo un poco más adelante. Tenemos el botón de encendido con el que le vamos a dar ignición. Tenemos un puerto de carga. Anteriormente les había dicho que esta maquinita funciona con baterías, y así es, funciona con baterías. Si se fijan, tanto las baterías como la maquinita traen un pequeño puerto de carga. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes no tuvieron tiempo de poner a cargar la batería, necesitan utilizar la máquina y de emergencia conectarla, porque antes de que se les apague, entonces sencillamente colocamos la batería y lo conectamos a la fuente de carga y podemos utilizar la máquina completamente normal, sin necesidad de esperar a que la batería se cargue, no, simplemente la conectamos y podemos seguir utilizándola. Eso vamos a entrar en detalle después. Aparte de la fuente de carga, pues tenemos dos puertos de Ethernet o de red para hacer conexiones en red, un puerto USB y este pequeño botón que nos va a ayudar a hacer ignición de la impresión o comenzar a imprimir. También vamos a verlo más adelante. También tenemos lo que es este pequeño gancho o seguro con el que vamos a sostener el cartucho y estos pequeños rodillos que nos van a dar movilidad a la hora de deslizar la máquina. Okay, vamos a colocar esta por acá. También nos trae lo que sería el cartucho de tinta. Voy a sacarlo del empaque. Este sería el cartucho en sí. Trae unos pequeños puntos de contacto y el pequeño lente que hará contacto con el papel o la superficie donde vamos a imprimir. Vamos a sacarlo por acá por mientras. También tenemos lo que son los cables y la fuente de poder o el cargador como comúnmente se le conoce. Consta del cable de alimentación y su respectivo cargador. Y aquí trae el pequeño conector o pin, o como normalmente suelen llamarlo, que lo conectaríamos de esta manera a la hora de conectar las baterías para ponerlas a cargar. Igualmente en la máquina, este iría en su respectiva posición a la hora que la querramos utilizar mientras se está cargando. Y por último, nos trae lo que sería un pequeño lápiz de contacto y una pequeña memoria USB. El lápiz de contacto sirve nada más y nada menos que para hacer pulsaciones en la pantalla táctil. La pantalla también funciona con los dedos e incluso a veces con la presión de la uña, pero siempre se recomienda mejor utilizar el lápiz. La memoria USB nos va a servir para cargar lo que sería archivos, mensajes o logotipos. Vamos a poder conectarla de esta manera, en esta posición, y automáticamente vamos a poder descargar lo que sería archivos a la máquina para poder proceder a imprimirlos. Básicamente los usos o las utilidades de la máquina se basan en lo que sería la impresión de textos, mensajes cortos o un poquito no tan largos
fechas, como por ejemplo fechas de vencimiento, fechas de elaboración, incluso puede imprimir iconos, logotipos empresariales, códigos de barra, códigos QR. A decir verdad, las funciones de la máquina son bastante amplias. Vamos a tratar de cubrir la mayoría. Los materiales, algo muy importante son los materiales donde la máquina puede imprimir. Entre los primeros materiales que se tienen pues, es papel, cartón, incluso nylon. Creo que aquí hay un par de pruebas, no sé si se lograrán apreciar, donde se ha utilizado en este nylon. Y en diferentes tipos de plástico. A decir verdad, la maquinita es bastante versátil a la hora de poder imprimir manualmente. Ahora vamos a proceder con lo que sería el armado en sí de la máquina. Lo primero que vamos a colocar sería su respectiva batería. Vamos a tomar esta de acá. Si nos fijamos bien, la maquinita trae estas dos pequeñas marcas que nos indica la posición de la batería, sería esta pestaña y esta otra. Vamos a insertarla aquí así. Ahí tiene que quedar bien asegurada y fija, que no se nos debe caer. Seguido de esto vamos a colocar el cartucho. Como les había mencionado antes, tiene estos pequeños puntos de contacto, que debe hacer contacto con esos pequeños pincitos dentro de la máquina. No sé si se llegará a ver bien en cámara. Vamos a colocarlo de esta manera en este riel. No debe entrar forzado, esto no se puede meter a la fuerza. Así, y luego procedemos a empujar lo que sería la pestaña de seguridad. El cartucho debe quedar completamente horizontal a este costado de la máquina, no debe quedar ni afuera ni adentro, porque de lo contrario no vamos a poder imprimir. Ok, seguido de esto, lo único que debemos hacer pues sería accionar el botón de arranque o de encendido, de esta manera. No se vayan a confundir con este y este es el encendido, este no. Entonces vamos a ver cómo la maquinita comienza a arrancar. Una vez que haya arrancado la máquina o haya encendido, es muy probable, de hecho lo más seguro, que la máquina venga en inglés. Aunque normalmente aquí nosotros las configuramos en español. Pero en caso de que la máquina venga en inglés, voy a mostrarles cómo pasarla a español. Es sumamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es tocar este botón de desbloqueo. Vamos a dar un toque acá. Después nos vamos a ir a la opción del menú. Esta opción de acá. Y luego vamos a venir a esta parte de aquí de Machine Parameters. La verdad que no soy bueno con el inglés, disculparán mi pronunciación. Después venimos a esta opción de System Settings. Y luego, como pueden ver, aquí hay dos opciones en donde nos mencionan el idioma. El primero es de System Language y Input Language, pero solo vamos a tocar uno, que sería este primero de acá. Y vamos a buscar el idioma que queremos. En este caso, pues, sería español. Una vez que ya lo tenemos seteado en español, le vamos a dar OK. Y la máquina nos va a preguntar que si queremos reiniciar ahora para que inicie con la nueva configuración en español. Le vamos a dar que OK. Entonces vamos a ver cómo la máquina va a comenzar a reiniciar. Bueno, ahora que ya reinició, pueden ver de que ya está completamente en español. Antes decía unlock, ahora dice desbloqueo. Y lo siguiente que vamos a hacer pues sería comenzar a configurar para impresión de textos. Una vez que hayamos configurado la máquina en el idioma que necesitemos, pues vamos a proceder a hacer lo que sería un texto. Dentro de los textos podemos colocar lo que serían mensajes cortos, o incluso fechas, pero con formato de texto, no con formato de fecha. La máquina tiene la opción de poner fechas como un texto o poner fechas con formato de fechas. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una fecha, pero en formato de texto. ¿Cómo vamos a colocar un texto? Pues lo primero que vamos a hacer es desbloquear la máquina. Si por alguna razón la máquina tuviera seteada una contraseña, entonces antes de desbloquear nos pediría la contraseña, pero como ese no es el caso, simplemente la vamos a desbloquear.
Después nos vamos a venir a la opción de menú, nos vamos a venir a mensaje, y como pueden ver aquí se nos abre una pequeña barra de herramientas donde nos dice imprimir nuevo mensaje, guardar mensaje, insertar texto, insertar fecha, hora, base de datos, y en esta pequeña esquina de acá yo tengo una pequeña flecha que me ayuda a movilizarme hacia las demás opciones. Si yo presiono la fecha, pueden ver cómo me aparecen el resto de las opciones, como por ejemplo insertar código 2D, insertar código de barras, insertar logos, insertar turnos, insertar contador. Como les había mencionado antes, la máquina tiene una variedad de opciones y vamos a tratar de abarcar la mayoría. Entre las primeras opciones que vamos a ver pues sería mensaje. Vamos a comenzar dándole en esta opción de nuevo mensaje. Algo que cabe recalcar en este punto es que en esta pequeña cajita de acá no estamos escribiendo el mensaje que vamos a imprimir, no. Este vendría a ser el nombre del archivo en donde se va a guardar el mensaje, como por ejemplo un pequeño archivo de Word. Al archivo nosotros le asignamos un nombre, pero no tiene nada que ver con el contenido del archivo. Este simplemente sería el nombre del archivo donde se va a almacenar el texto. Ok, vamos a la práctica para que quede mucho más claro. En este punto yo simplemente voy a colocar lo que sería el nombre del archivo. Como es una pequeña prueba o demostración, voy a ponerle prueba. Prueba 1. Ok, luego presiono el botón de Enter. Enter sería este, no el verde, sino que este negro de acá. Le doy Enter. Luego aquí puedo revisar el título que estoy guardando. Luego presiono OK. Y como pueden ver, pues no me ha aparecido ningún texto en pantalla, simplemente fue el nombre del archivo. Si se fijan, aquí hay una pequeña etiqueta que dice el nombre del mensaje. Este simplemente es el nombre, no es el texto en sí. Ahora, para comenzar a editar el texto que sí vamos a imprimir, entonces nos vamos a venir a esta opción que dice insertar texto. Presionamos acá. Una vez presionemos en insertar texto, se nos va a abrir esta pequeña ventana en donde vamos a poder editar lo que vendría a ser el texto. Por ejemplo, aquí nos dice ingresa el texto. En este punto sí estamos escribiendo lo que vamos a imprimir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una fecha de vencimiento. Vamos a ponerle vence, dos puntos, espacio, y pongamos la fecha de mañana, 27 si no me equivoco, del 11 del 2021. Ok, como yo ya estoy seguro de lo que escribí, entonces presiono Enter. En este punto yo también puedo jugar con lo que sería el tamaño de la letra, aquí donde dice tamaño fuente, o en la fuente que sería el tipo de la letra. Por ejemplo, está en 54, voy a disminuirlo un poco, voy a ponerlo en 45, luego le doy aquí de OK, y ahí la letra pues se hizo más chica. Voy a cambiar el tipo de letra aquí con la opción de fuente, voy a probar con Arial, ahí ya cambié el tipo de letra. Ok, ahora que estoy seguro de del texto que coloqué, simplemente voy a presionar en OK. Y como pueden ver, ahora sí ya tengo un texto en pantalla en donde yo puedo colocarlo donde se me haga más conveniente. Si se fijan, siempre que yo toco el texto, vuelvo a la ventana de edición de texto. Pero para salir de ella simplemente le doy en OK. No le doy, podría darle en cancelar, pero no en borrar. Si le doy en cancelar, pues no pasa nada. Puedo regresar al texto y le puedo dar OK y no pasa nada. Pero si le doy borrar, voy a borrar el texto en pantalla. Ok, si yo quiero poner otro texto debajo de este, como por ejemplo la fecha de elaboración, entonces debo hacer el procedimiento nuevamente. Sería en la opción de insertar texto de nuevo. Voy a ingresar el texto. Elaborado
2 puntos. Lo voy a mover para que se me haga mucho más cómodo. Hacer un poquito para acá, elaborado, y sigo escribiendo, espacio. Supongamos que fue hecho el 25 del 11 del 2021. Ok, luego presiono Enter y ya tendría ambas fechas colocadas. Si yo quiero cambiar el tamaño, pues toco la opción de tamaño fuente o el tipo de letra en fuente, pero así vamos a dejarlo. Le doy en OK y prácticamente ya estaría listo nuestro texto para imprimir. Una vez que ya tengamos el texto que vamos a imprimir, solo nos restaría seguir con 2 pasos. Deberemos de tocar el botón de imprimir. Con esto le estamos diciendo a la máquina que estamos seguros de que queremos imprimir esto. Y por último, durante 2 segundos, vamos a presionar lo que sería el botón Start hasta que la máquina haga un pequeño beep. Entonces no sé si se alcanzó a escuchar. En este punto, como pueden ver, incluso nos apareció el nivel de la tinta del cartucho. Antes no aparecía, ahora sí. ¿Por qué sucede esto? Porque le estamos diciendo a la máquina, ok, estamos listos para imprimir, y ella nos muestra pues, el estado del cartucho. Adicionalmente al nivel de tinta también nos dice que el estado de la máquina es normal. En caso de que hubiera algún inconveniente, ella misma nos lo notificaría. Y pues nada, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la maquinita, vamos a presionar el gatillo una sola vez. Con presionarlo una sola vez, la máquina ya estaría lista para imprimir. Y vamos a notar algo. En el momento en el que yo presioné el gatillo, aquí se nos colocó un pequeño cheque de que ya está lista. Como yo presioné el gatillo una vez, ya solo restaría pasar la máquina. Y como pueden ver, ya se realizó la impresión. Si yo quiero imprimir nuevamente, pues presiono el gatillo y me aseguro de que aquí aparezca el cheque. Voy a acercarlo un poquito más para que se vea. Presiono una vez y aparece el cheque. Luego simplemente tomo la máquina sin presionar el gatillo y la deslizo. Nuevamente volvió a imprimir. Ok, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar o editar este texto? Pues lo primero que yo debo de hacer pues sería detener la impresión. ¿Cómo? En esta pequeña opción de stop. La mantengo durante 2 segundos hasta que la máquina haga un pequeño beep y luego yo ya puedo regresar a editar. Puedo tocar este mensaje, voy a cambiar la fecha, por ejemplo, voy a colocarle aquí que fue hecha el 20. Ok, el 20, le doy Enter, luego le doy OK. Luego de esto, forzosamente yo debo tocar imprimir. Le doy imprimir y luego debo presionar Start durante 2 segundos. Una vez más, la máquina estaría lista para imprimir. Toco el gatillo una vez y aparece lo que sería la flechita de confirmación y deslizo la máquina. Como pueden ver aquí, en este punto ya cambió la fecha de 25 a 20. Ok, luego de hacer la primera prueba de impresión, pues lo siguiente que vamos a hacer es cómo eliminar un texto. Si por ejemplo ya no queremos ver ninguno de estos 2 mensajes, simplemente seleccionamos la línea de texto y le damos borrar y automáticamente desaparece. Luego, recuerden de que aquí estamos editando un archivo. Entonces, para guardar este cambio, lo que debemos hacer es tocar la opción de guardar mensaje. Aquí nos pregunta en qué archivo queremos guardarlo. Como anteriormente habíamos dicho que este archivo se llamaba prueba 1, le vamos a decir que ok, está bien. Nos pregunta que si estamos seguros de querer guardarlo, le decimos que sí. Entonces en este archivo simplemente tendremos una sola línea. Luego de haber creado, editado
y guardado el archivo de texto, ahora supongamos que hoy es un nuevo día y queremos abrir el mismo archivo de texto que estábamos editando anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para abrir un archivo de texto ya guardado en la memoria de la máquina? Simplemente me vengo a la opción de desbloqueo para poder acceder a las opciones, vengo a la opción de menú, vengo a la carpeta de mensajes, busco la opción de mensajes salvar y aquí están todos los mensajes que están guardados en la memoria de la máquina. Como el que hemos estado trabajando es prueba 1, yo voy a seleccionar este y luego voy a seleccionar la última opción que dice seleccionar archivo. Entonces, como pueden ver, automáticamente me ha abierto el archivo que estábamos editando. De esta manera podemos guardar archivos y luego días después poderlos abrir, o estar editando un archivo en ese momento, luego pasarnos a otro archivo y así sucesivamente. Básicamente estas serían todas las opciones que tenemos para la impresión de textos. Ahora vamos a ver otra de las funciones que considero que es de las más importantes que podemos realizar con la H7, que sería la de insertar o imprimir lo que serían los códigos de barra. Voy a trabajar sobre el mismo mensaje que hemos estado trabajando, pero para hacerlo limpio, simplemente voy a señalar esto. Como anteriormente les había mencionado, se nos abre la ventana de edición de este mensaje, de esta línea, y le voy a dar borrar. Ahora me voy con la flecha de cursor y busco la opción de insertar código de barra, que es esta opción que tenemos acá, y el momento que yo la selecciono, automáticamente me aparece lo que sería esta barrita de acá y se me abre una ventana de edición para el código de barra. Ok, ahora que se me abrió esta ventana de edición, podemos ver las opciones de simbología, interacción, lo que sería el eje X, el eje Y. Estas dos opciones también las teníamos en texto, no las habíamos visto, lo vamos a ver ahorita con el código de barra. En simbología, ¿para qué nos sirve la opción de simbología? Pues si abrimos esta pequeña cajita de aquí, vamos a ver que se nos abren varias opciones y esto nos sirve para seleccionar diferentes códigos de barra de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, ya sea para algún empaque o producto que querramos asignarle un código de barra. Aquí podemos seleccionar el código de barra que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Voy a trabajar con este, por ejemplo. Luego tengo que irme a interacción. ¿Qué es lo que voy a hacer en interacción? Pues en este caso me permite elegir entre número, texto, hora, otro tipo de número, turno, archivo de datos, pero no me voy a enrollar y voy a seleccionar texto. ¿Qué es lo que voy a colocar yo en este texto? Bueno, si se fijaron, se me abrió otra ventana. Esta ventana es para editar el texto que iría debajo del código de barra. Entonces, voy a tocar esa barrita de ahí y voy a colocar cualquier número, como por ejemplo 006, 005 y 8. Entonces, en el momento en el que yo le doy enter, aquí a este botoncito de aquí, automáticamente se me cargó lo que eran los números. Una vez que yo ya estoy seguro de lo que quiero que aparezca debajo del código de barra, simplemente le voy a dar en OK. Si yo nuevamente quiero editar los números que están dentro del código de barra, entonces ya no debo tocar ni simbología ni interacción. Donde debo de irme es a la opción de contenido. En esta parte de acá es donde se estaría alojando el texto que nos aparece en el código de barra. Entonces, si yo quisiera editar esta última opción de acá, este texto de acá, yo toco esta opción que dice texto 1 y automáticamente se me abre la ventanita donde yo estaba editando mi texto. Por ejemplo, voy a cambiar este 8 por un 9, presiono enter y automáticamente se me hizo el cambio. Ahora que yo estoy seguro del cambio que realicé, le voy a dar en OK, luego presiono en OK nuevamente y ya tendríamos listo nuestro código de barra para impresión. Ahora, para poder proceder a imprimir nuestro código de barra,
lo que voy a hacer es que me voy a desplazar con esta flechita de cursor hacia un lado a buscar la opción de imprimir. Entonces presiono imprimir, luego presiono el botón de Start durante 2 segundos o hasta que la maquinita haga un pequeño beep. Luego ya estaríamos listos para imprimir. Nuevamente presiono el gatillo una sola vez. Presiono el gatillo una sola vez hasta que me aparezca la flechita de confirmación ahí en la opción de estándar. Luego simplemente deslizo. Como pueden ver, ya se imprimió nuestro código de barra. Algo que olvidé mencionar es el tamaño de nuestro código de barra. Si se fijan, aquí hay una opción que nos dice altura del C, del código. Entonces, yo puedo manipular o editar lo que sería la altura del código de barra. Voy a pasarlo a 30, voy a darle OK. Pueden ver cómo se estiró el código de barra. Ahora, ¿qué pasa si yo lo dejo así y procedo a imprimir? Normalmente la H7 solo va a imprimir lo que esté dentro de la pantallita blanca. Voy a hacer una prueba. Como yo edité el contenido que tenemos dentro de la pantallita blanca, voy a darle imprimir. Luego presiono el gatillo una vez, esperando la flechita de confirmación, y luego imprimo. Bueno, en esto no se vio muy claro. Perdón, no había accionado el gatillo. Como pueden ver, en este caso solo se imprimió lo que sería las barras en sí y me dejó los números por fuera. ¿Por qué? Porque los números quedaron fuera del rango de impresión. Entonces voy a hacerlo un poco más pequeño, 15 por ejemplo. Ahora sí, el código de barra y los números están dentro del rango de impresión. Presiono OK, luego doy a imprimir, presiono el gatillo una vez, luego deslizo. Como pueden ver, apareció el código de barra más pequeño y también los pequeños números. Muy bien, por último, si ustedes quisieran hacer este código de barra un poco más grande, si en el papel ustedes lo ven muy pequeño, desean hacerlo un poco más grande, entonces nos vamos a esta opción que dice ratio de es, bueno, es lo que se alcanza a ver al menos, y simplemente vamos a presionar esta flechita para hacerlo o más grande o más pequeño, de acuerdo a lo que necesitemos en ese momento. Dejarlo un poco más, creo que con esto sería suficiente. Presiono OK, luego presiono imprimir, presiono el gatillo una vez y luego deslizo. Entonces, si se fijan, los tamaños cambiaron considerablemente. Bueno, esto sería en cuanto al código de barra. Otra de las opciones más importantes que tiene la máquina es la impresión de logotipos o iconos, dependiendo de lo que nosotros querramos imprimir en ese momento. ¿Cómo vamos a poder imprimir un logotipo o un icono? Voy a hacer un poco más pequeño esto. Recuerden que yo he estado editando siempre sobre el mismo archivo de texto que creamos. O sea, el pequeño archivito que llamamos prueba 1. Todo lo he estado haciendo sobre ese archivo. Entonces, para que no vayan a tener confusiones más adelante en darle nuevo mensaje y crear otro mensaje, que no se vayan a enredar en esa parte, porque todo lo que he estado editando lo he estado editando sobre un mismo archivo de texto. Ok, para la inserción de logos, lo que voy a hacer es que me voy a desplazar con la flechita de cursor, está aquí en esta esquina, hacia las demás opciones. Voy a buscar la opción de insertar logos. Automáticamente la H7 me muestra un pequeño logo por defecto que trae integrado en el memoria interno. Si se fijan, se me abrió esta nueva ventana de edición específicamente para el logo, donde me muestra algunas opciones como la ruta del archivo,
Si lo queremos inverso, la dirección vendría siendo lo que es la inclinación, la selección de archivo en caso de que tengamos algún archivo cargado en la memoria interna o externa de la H7, la escala, la altura y el ancho, que es para gestionar lo que sería el tamaño, y el eje X y el eje Y, que sería para la posición. Ok, si miramos esta opción de inverso, lo que hace pues es darle vuelta al logo. La de dirección lo que hace es gestionarnos una pequeña dirección. Si yo lo pongo en 5, por ejemplo, pueden ver cómo va tomando cierta inclinación. Vamos a hacerlo más pronunciado con 50. Entonces ya se inclinó considerablemente, lo voy a regresar a 0. Ok, ya vuelve a su estado normal. Para la altura y el ancho, básicamente serían las dimensiones del logotipo en sí. Voy a cambiarlo a 80 en la altura. Pueden ver cómo se estiró hacia lo alto. Y en lo ancho voy a ponerlo en 90. Entonces debería de hacerse un poco más ancho. Ahí ya cambió sus dimensiones. Y luego para el eje X y el eje Y, pues simplemente sería la posición. A medida que yo lo muevo en la pantalla, también va cambiando los valores de los eje X y eje Y. Ahora, ¿cómo vamos a proceder a imprimir lo que sería el logotipo? En este caso, como yo tengo el código de barra y tengo el logo, pues debería imprimirse ambas opciones. Como ya edité el logotipo y estoy seguro de que así lo quiero imprimir, simplemente voy a darle en OK. Luego me desplazo con la flecha de cursor hacia las primeras opciones, presiono imprimir y ya debería imprimirme lo que serían los dos iconos que tenemos en pantalla. Presiono el gatillo una vez y luego deslizo. Como pueden ver, ahí me hizo la impresión, solo que quedó de eso. Entonces aquí ya me imprimió lo que sería el código de barra y el icono, que es exactamente lo que tenemos en pantalla. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer por decir así un conjunto de impresión en donde imprimamos un texto, un código de barras y un icono, simplemente lo que deberíamos hacer en este caso pues sería nada más que insertar un texto. Aquí se me abre la cajita de texto, me voy. No sé si lo notaron, pero el texto se me abrió un poco más a la derecha. Entonces yo, para desplazarme en la pantalla hacia la izquierda, me voy a esta pequeña flechita que aparece aquí arriba. No sé si se alcanza a ver en la cámara. La pequeña flecha de acá. Y me desplazo hacia todo hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, en este texto de aquí voy a escribir elaborado. Dos puntos y la fecha de hoy, 27 del 11 del 2021. Ok, listo. Voy a hacerlo más pequeño, lo voy a poner en 20. Ok. Y voy a agregar otra línea con la opción de insertar otro texto. Nuevamente se me fue hacia la izquierda, a la derecha, perdón. Me desplazo todo a la izquierda. Y lo voy a jalar para acá. A este texto yo le voy a poner vence. Digamos que este vence el próximo mes, el 27 del 12 del 2021. Luego le doy Enter, presiono OK y ya estaría. En este caso yo estaría imprimiendo lo que sería texto, código de barra y un logotipo al mismo tiempo. OK. Luego simplemente presiono la opción de imprimir
presiono una vez el gatillo. Vamos a buscar un espacio en blanco. Voy a intentar acá. Y deslizo. Como pueden ver, se nos imprimió el texto, el código de barra y el logotipo. Ok, en resumen, pues lo que hemos hecho hasta ahora sería crear un archivo de texto en el cual hemos creado texto, todas diferentes líneas, las hemos editado. Creamos un código de barras que también lo hemos editado. Creamos un logotipo que también lo hemos editado. Y ahora pues nos restaría nada más que guardar la máquina. Después de que hayamos hecho todas las impresiones que necesitemos o ya no requiramos de la H7, pues lo primero que debemos de hacer es guardar el mensaje de texto. Ok, recuerden que yo he estado trabajando sobre un mismo archivo. Yo solamente he creado un archivo, que es este mensaje que se llama prueba 1. Sobre este archivo que yo creé, he estado trabajando y editando todas estas opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de guardar es asegurarnos de que todo esté de acuerdo a lo que necesitemos. Los textos, el código de barra y el logotipo. Una vez de que estamos seguros, pues lo primero que vamos a hacer es dar en guardar mensaje. Nos pregunta que si es en este archivo en el que queremos guardar, que si estamos seguros que es en este archivo, le decimos que sí. Nos pregunta que si queremos sobreescribir este archivo, le decimos que sí. Y así nuestro archivo de texto pues queda guardado exactamente como lo tenemos en este momento. Luego de esto, lo que debemos hacer es presionar el botón de stop durante 2 segundos. Así le estamos diciendo a la máquina que ya puede detenerse, que ya no vamos a necesitar imprimir. Seguido de esto, no vamos a hacer nada más que irnos al menú principal y luego dar en el botón la opción de bloquear. Una vez que la máquina ya esté bloqueada, no nos restaría nada más que presionar el interruptor de apagado, que es este pequeño interruptor de acá, y simplemente la apagamos. Una vez que ya hayamos apagado la H7, lo siguiente que debemos hacer pues, es desarmarla. Es recomendable siempre que dejemos de utilizarla, por ejemplo, de un día para otro, si la vamos a utilizar hasta el día siguiente, pues desarmarla correctamente y guardarla en su respectivo maletín. Para desarmarla lo que vamos a hacer es presionar estas dos pestañas de acá de la batería, aplicando un poco de fuerza, solo un poco de fuerza hacia adentro, y luego pues hacia abajo. De esta manera la batería sale súper fácil. Si yo simplemente trato de sacarla sin presionar las dos pestañas, nunca la voy a sacar y lo que voy a hacer es ocasionar un daño al mango de la H7. Entonces debo presionar con la fuerza necesaria, ni mucha ni muy poca, simplemente la necesaria, y extraigo la batería. Luego lo siguiente que voy a hacer es sosteniendo bien la H7 del mango para que no se me vaya a caer, porque este es un aparato muy delicado, es quitar la palanca de seguridad del cartucho. Bajo la palanca con cuidado, luego tomo el cartucho por estas dos superficies ásperas que tiene por acá y lo extraigo con delicadeza. Una vez que ya tengo la H7 desarmada tanto de la batería como del cartucho, entonces voy a guardarla ya en el estuche. Luego el cartucho siempre debo ponerle su cubierta plástica de protección, que esta nos ayuda a proteger tanto los puntos de contacto como la línea de impresión y evita que se nos seque. Adicionalmente a esto vamos a meterla en su bolsita plástica. Es recomendable que siempre traten de tener esta bolsita cerrada, de ser posible con un pequeño pedacito de tape. En este caso pues voy a poner un tape nuevo, pero ustedes siempre tratan de mantenerla cerrada con un pedacito de tape. ¿Por qué? Porque esta tinta es líquida, podría secarse. Entonces vamos a colgar este por acá.
Luego el lápiz de contacto o el lápiz táctil vamos a guardarlo en su bolsita con la USB. Vamos a colocarlo de esta manera. Y por último, pues las primeras baterías con las que estuvimos trabajando. Una vez hecho esto, pues ya podríamos cerrar lo que sería su maletín y ya tendríamos guardada y segura nuestra H7. En resumen, esta sería la H7, una pequeña impresora fechadora de mano, bastante útil, bastante práctica, muy sofisticada, que nos sirve para imprimir lo que sería textos, fechas de vencimiento, fechas de elaboración, lotes, códigos de barra, logotipos empresariales, incluso iconos. Y tiene otras opciones más que tal vez no llegamos a explorarla para no extender tanto el video, pero sí les recomendaría que practiquen bastante el uso de la máquina. A decir verdad, al principio puede parecer bastante difícil, muy confusa, incluso imposible, pero a medida que ustedes vean el video, hagan uso de la máquina, la practiquen, se van a ir dando cuenta de que es sumamente intuitivo y la mayoría de opciones pues son bastante repetitivas. Entonces, pues nada, les recomiendo que practiquen mucho el uso de la máquina. Eso les va a ayudar bastante para poder entenderla y poderla utilizar sin ningún problema. En cualquier caso, pues no duden en contactarse con nosotros. Nuestros números y contactos van a aparecer tanto al principio como al final del video. También si tienen alguna duda, consulta, comentario, pueden escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Con todo gusto vamos a responderles y atenderles. Recuerden que también contamos con nuestros asesores de venta. Pueden contactar con ellos para brindarle una atención personalizada. Esta sería la H7. No olviden dar like, suscribirse, visítenos, recomiéndenos y recuerden Agropec para emprendedores.